preguntarles si la Jurisdicción Especial para la Paz en ese sentido va a llamar algunos de esos miembros o exmiembros del Departamento Administrativo de Seguridad, o que viene después de este reconocimiento y de lo que ustedes han establecido de estas 5.733 víctimas de ataques sistemáticos contra la UP. En el caso del Departamento Administrativo de Seguridad ya estamos llamando, de hecho el día de hoy en la mañana estaba el compareciente Miguel Alfredo Maza Márquez y hay otros comparecientes ya llamados. Hay un listado próximo para ampliar el llamado de los comparecientes del Departamento Administrativo de Seguridad. ¿En ese sentido podemos conocer nombres de esos nuevos llamados? No, hasta que no se profiera el auto, no, prefiero no, porque no lo ha aprobado la sala, entonces… Tranquilo, muchas gracias. Pero son más o menos, hay un listado de cerca de 60 personas del DAS. Gracias, magistrado. Sigue Didier Chica, de CMI. Buenos días para todos. Magistrados, tengo varias preguntas. La primera es, dentro de los 150 comparecientes que ustedes señalan que ya hacen parte de este proceso, ¿hay algunos que se puedan identificar como los máximos responsables, que ya se puedan determinar que fueron los máximos responsables o que hayan ordenado, digamos, desde posiciones de poder estos crímenes? También quiero preguntarle por los picos estadísticos que ustedes encontraron, si ustedes hicieron alguna comparación con hechos específicos de la historia del país que estaba ocurriendo en esos 3 picos. Y tercero, en las versiones del general Maza, las víctimas reiteradamente han dicho que la versión del general Maza no es satisfactoria, que él divaga mucho. La Procuraduría entiendo que también dijo lo mismo. Quiero preguntarle a los 2 magistrados del caso si ustedes coinciden con la apreciación de las víctimas y de la Procuraduría sobre esas versiones del general Maza Márquez. En primer lugar, respecto a los máximos responsables, evidentemente todavía no lo podemos decir porque eso queda consignado en el escrito de hechos y conductas en el momento en que lo apruebe la sala. Evidentemente nosotros tenemos una idea de quiénes podrían ser, pero eso no se decanta sino hasta ese momento. En segundo lugar, en relación con los picos, pues los picos están muy asociados a diversas manifestaciones de violencia. En el caso del Magdalena Medio es el surgimiento del MAS y la aprobada participación de la Brigada 14, el Batallón Bárbola y el Batallón Bomboná en connivencia con los paramilitares del Magdalena Medio. Hay numerosas versiones indagatorias y testimonios de múltiples paramilitares, muchos de ellos han sido presentados en diligencias públicas que manifiestan la relación y dan cuenta de la relación de miembros del Ejército y de la Policía Nacional en esos municipios. Estoy hablando de Puerto Boyacá, La Dorada, de Puerto Berrío, Barranca Bermejas, Remedios, Segovia, Yalí, Begachí, Maceo y demás, en donde eso está claro. En el caso del segundo pico, que es el pico de Urabá, evidentemente coincide con un hecho histórico que es, primero, la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, que le permite al otro segmento del cartel de Medellín, que son Carlos Vicente y Fidel Castaño, rearticular los grupos paramilitares con los que ellos venían operando desde finales de los años 80 en el departamento de Córdoba. A partir de la muerte de Pablo Escobar, usted sabe que hay un hecho que es absolutamente significativo en la pugna al interior del cartel de Medellín, y es la masacre que se hace en la catedral, algunos de los socios de Pablo Escobar. Eso da origen a los Pepes, finalmente con la muerte de Pablo Escobar hay una clarísima reorganización del aparato paramilitar. Hay testimonios que dan cuenta que una vez muerto Pablo Escobar, Carlos Castaño decide volver a Montería, a Córdoba, en donde decide reorganizar, y esa reorganización se va a plasmar en las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá, las ACU, que después se van a desplegar como un proyecto nacional, luego de su ingreso al Urabá ganadero y al Urabá bananero en los años 94 y 95, como una experiencia relativamente exitosa en términos de, cuando digo exitosa es que cometen muchísimos crímenes durante los años 94, 95 y 96, sobre todo en el año 95 y 96, y eso se va a plasmar en un proyecto nacional que van a ser las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde el núcleo central de la SACU va
a repartir un poco y a dispersar tanto sus efectivos como el know-how y las alianzas con sectores militares y otras entidades estatales para expandir un fenómeno paramilitar que tiene múltiples objetivos, dentro de ellos claramente el de la Unión Patriótica. Magistrado, la pregunta es sobre la insatisfacción de las víctimas Sí. con el general Sobre el Maza. caso de Maza Márquez, pues me parece que todavía es muy temprano, estamos en un momento dialógico, llevamos 4 sesiones, la de hoy estuvo un poco breve, sigamos y esperemos a ver cuál es la actitud del compareciente. Las víctimas tendrán la oportunidad también de preguntar. En este momento la magistratura ha liderado la sesión de preguntas básicamente para poner de presente el acervo, parte importante del acervo probatorio que se ha recopilado. Gracias, magistrado. El Quiero- turno para preguntar es para Andrés González de Caracol Radio. Quisiera hacer una Perdón, precisión en relación con la pregunta precedente. Quiero destacar que después de 40 años de un alto índice de impunidad, es un avance notorio de la Jurisdicción Especial para la Paz haber llevado a cabo esta investigación preliminar en la que se señala que por lo menos 5.733 personas vinculadas a la Unión Patriótica como partido político y cerca de 4.000 personas relacionadas fueron víctimas de gravísimos delitos dirigidos todos ellos de manera sistemática con el único objetivo de ponerle término a una experiencia democrática que había nacido en el seno del proceso de paz que planteó el presidente Belisario Betancur. Directamente como vinculados y miembros y militantes de la Unión Patriótica, 5.733 personas que buscaron ejercer el derecho fundamental de formar un partido político, de ejercer en el ámbito de la democracia la participación y que por el ejercicio de ese derecho fundamental fueron víctimas de violencia letal. Derecho fundamental que se respondió con violencia letal. Por eso este es uno de los macrocasos más importantes y trascendentales que lleva en este momento a cabo la JEP. En el curso de este año se van a expedir los primeros autos de determinación de hechos y conductas dirigidos a señalar quiénes fueron los máximos responsables de este desmantelamiento criminal de una experiencia democrática. Tomando en consideración además que desde antes de expedir la Constitución Política de 1991 ya se observaba un pico de esta violencia letal con quienes habían ejercido derechos fundamentales. Pero en la priorización que ha determinado la Sala de Reconocimiento, quiero poner de presente cómo esos términos de los periodos en los cuales se incrementa esta violencia política y letal contra miembros de la UP, se había ya expedido la Constitución de 1991. Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001. Magdalena Medio, 1985-1993. Ariare, Guayavero, 1999 y 2006. Córdoba, Urabá y Bajo Atrato, 1994 y 2006. Tolima, 2003 y 2006. O sea, no obstante, tener los colombianos y las colombianas una constitución democrática y participativa que consagra como derecho básico la paz, prosiguió el desmantelamiento criminal contra la Unión Patriótica. Y actualmente, pese a un nuevo acuerdo de paz, también implementado en la Constitución Política, son más de 300 excombatientes de las FARC que han sido asesinados. Por eso tenemos que reaccionar tan rápidamente frente
a estas actuaciones que ha señalado que en Colombia hay un alto índice de impunidad frente a este tipo de delitos y también para prevenir la repetición de este ciclo de violencia política. La Jurisdicción Especial para la Paz, con base en este estudio que se ha realizado y con esta priorización en términos temporales y espaciales, pretende en el curso de este año, reitero, identificar máximos responsables y por consiguiente lo que sigue ahora serán las imputaciones. Si me permite una Sí, anotación maestra. en relación con lo que señala el señor presidente Eduardo Cifuentes, este dato no es simplemente un dato, sino que se convierte en un punto de partida de una verdad judicial. El proceso de depuración de las bases continúa, pero básicamente eleva la discusión de tal manera que sea muy difícil negar por lo menos la masividad, la sistematicidad y el carácter generalizado de la violencia contra la Unión Patriótica. Claro que las cifras se pueden controvertir, pero aquí hemos hecho un trabajo absolutamente juicioso y denodado, de tal manera que hasta que no se demuestre lo contrario, esta es la cifra mínima de víctimas de la Unión Patriótica, tanto de violencia letal como de violencia no letal. Eso con el fin de evitar cualquier tipo de puesta en tela de juicio sin fundamento alguno. Si esto se puede debatir, se debe debatir bajo las mismas metodologías y con el mismo rigor que se ha hecho aquí. De tal manera que aquí no tienen lugar teorías revisionistas o negacionistas hasta tanto se controvierta esta cifra. Gracias, magistrado. Ahora le toca el turno a Andrés González de Caracol Radio. Andrés. Magistrados, muy buenas tardes para ustedes, también para todos los asistentes a esta sala. Permítame formularle 3 preguntas. La primera, ahondar en lo que usted acaba de mencionar, pues los crímenes contra la UP, como bien lo mencionaron, fue un patrón sistemático durante 23 años. Desde que se firmó el acuerdo de paz, han sido más de 300 los excombatientes asesinados. ¿Temen ustedes como Jurisdicción Especial para la Paz que este sistema criminal se repita contra los excombatientes de las extintas FARC? 2, ¿por qué hay tantas diferencias en torno a las cifras de los asesinatos de la UP y solamente hasta ahora pudieron consolidarlo? Y 3, para cambiarle de tema, ¿qué va a pasar con los otros macrocasos que están pendientes? ¿Cuándo los van a abrir? Gracias. Respondo y luego le pido al doctor Gustavo que complemente la respuesta. De una parte, la sección, el tribunal a través de la sección, con ausencia de reconocimiento, ya ha dictado diversas medidas cautelares con el objeto de proteger la vida de excombatientes de las FARC y de exigir al gobierno nacional que, en desarrollo del acuerdo de paz y de las normas en vigor, ponga en marcha los mecanismos derivados del acuerdo para asegurar la vida de quienes entregaron las armas y se sometieron a la justicia del Estado colombiano. De otro lado, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la política de seguridad sobre y aplicada a excombatientes de las FARC. Esto quiere decir que este es un tema de enorme preocupación para la JEP, para la Corte Constitucional y también para la comunidad internacional. Los patrones criminales puestos en marcha en relación con la Unión Patriótica supusieron la estigmatización temprana de sus miembros. La investigación que en este momento ha develado la Sala de Reconocimiento señala muy claramente que no solamente frente a quienes ejercieron el derecho fundamental de participación y el derecho a la democracia, la respuesta de agentes del Estado y del paramilitarismo fue la extinción de ese partido político y de ellos como militantes, sino que también ese patrón supuso la estigmatización, la persecución, el constreñimiento, la coacción.
se habla de 2.200 víctimas de desplazamiento forzado, paralelo a la desaparición y al asesinato de exmiembros miembros de la Unión Patriótica, 811 víctimas de amenazas, 379 víctimas de atentados, 229 víctimas de tortura, 23 víctimas de violencia sexual. Y actualmente se está advirtiendo un patrón igualmente de estigmatización. En el caso de los excombatientes de las FARC, no solamente se ha verificado homicidios, sino también desplazamiento forzado, torturas y otros delitos. O sea, una suerte de amenaza, de nube de amenaza que se cierne sobre el proceso de paz y obviamente sobre la vida de quienes están comprometidos con ese proceso de paz. De ahí la trascendencia de ponerle término a la impunidad que significa estas acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 06 sobre victimización de miembros de la Unión Patriótica. Lo que nunca debe repetirse en Colombia es justamente esto.